vamos a continuar con el tema de trabajo comunitario desde la experiencia. Nos van a acompañar en este bloque Rosa Vergara, de la Asociación Nacional de Consejos de Usuarios de Salud Pública, Juanita Fernández, médica de familia, y Felipe González, médico asesor mensal de género y diversidad. Empezamos con Rosa primero, después Juanita, después Felipe. Super. Hola. Hola. Hola, hola. ¿Se escucha? Hola. Se escucha Sí. súper. Ya, que mi internet no es muy bueno a veces. Bueno, primero que nada, saludarlos a todas y todos y todes. La verdad que para nosotros como asociación es un gran placer estar con ustedes porque creemos que lo que ustedes hacen es vital para nuestras vidas, ¿ya? Y lo decimos en todos lugares, ya no solamente porque estoy con ustedes. Así que agradecer también las presentaciones de los expositores anteriores, porque eso nos ayuda mucho a entender lo que significa la atención primaria, pero también a poner nuestra mirada. Y cuando nosotros, cuando nosotros fuimos invitados a esta actividad, la verdad es que nuestra organización ahí se da cuenta, digamos, de la importancia que tiene y de también el cómo hemos sido considerados, y no porque nos inviten, sino que hemos tenido que instalarlos desde la denuncia, desde eh, el hacer, crecer, bueno, varias cosas, ¿ya? Y en ese contexto nosotros creemos que el respeto, la solidaridad, la equidad, y principalmente en lo que nos atienden a ustedes en la promoción, prevención, participación vinculante de todos los actores en salud, con un enfoque comunitario, en defensa y la recuperación de nuestra salud pública. ¿Y por qué decimos esto? Porque nosotros vemos que la salud nuestra es, es mirada desde la lógica del mercado, ¿ya? Y no desde cómo logramos tener una población más sana, ¿ya? Por lo tanto, creemos que somos una máquina de crear enfermos, y ahí nosotros creemos que es necesario hacer un cambio cultural en la sociedad chilena, porque nosotros tenemos que avanzar a una salud más preventiva. Y por eso hablamos de prevención y promoción. ¿Y por qué hablamos de participación vinculante? Porque creemos que las comunidades tenemos mucho que decir. Y no solamente desde los consejos de usuarios, sino que estamos hablando de las comunidades indígenas, las comunidades desde los clubes deportivos. Bueno, hay tanto desafío en la población que yo creo que tendríamos una salud maravillosa si nosotros lográramos que ustedes y los equipos de salud nos miraran de ese ámbito. Y no solamente desde la desconfianza, porque también nosotros vemos que hay desconfianza en los actores de salud, ¿ya? Si quiere la va corriendo porque en realidad esta presentación que nosotros hicimos la tenemos hace mucho tiempo realizada, y nosotros quisimos ir viendo cómo nosotros vemos la participación. Y nosotros la vemos como una capacidad real, efectiva de un individuo o de un grupo en tomar decisiones en asuntos directos. ¿Y por qué? Porque creemos que la única forma que nosotros podemos lograr ese efecto tan anhelado por la comunidad, en no enfermarse, en no llegar a un centro de salud en las condiciones que llegamos. Así que vaya cambiando la norma. Y bueno, y ahí cuando nosotros hablamos de
proceso en virtud de la cual de los individuos y las familias, cómo nosotros nos hacemos cargo del bienestar de nuestra familia. Y ahí nosotros hablamos de las condicionantes sociales. ¿Y por qué? Porque no depende de cada familia vivir sano, por ejemplo. Depende de las condiciones en cual nosotros vivimos, en qué trabajamos, cómo nos vestimos, cómo estamos viviendo hacinados o no hacinados. O sea, hay hartos temas que pudieran decir la realidad. Entonces, nosotros como organización nos organizamos como un grupo, tenemos objetivos establecidos. En esos objetivos es la defensa de la recuperación de la salud pública, el fortalecimiento de la atención primaria y los equipos de salud. Tener derecho y la responsabilidad de tomar decisiones que puedan ser efectivas y no solamente como se piden hoy día, que son consultivas y no se toma en cuenta, digamos, la decisión. A menos que la decisión sea, la opinión sea muy buena, pero nunca se da como prioridad a la población, sino que los equipos se quedan con esas decisiones. Entonces también eso es un problema para nosotros. ¿Ya? Y también implica el ser parte de algo, de intervenir y compartir el proceso de notación. También nosotros creemos que es muy importante el proceso de toma de decisiones, o sea, y por eso nosotros hablamos de voz y voto, vinculación, porque creemos que, y no estamos hablando solamente de la comunidad, sino que estamos hablando desde los equipos de salud, porque principalmente son las autoridades comunales, los departamentos, las corporaciones que toman las decisiones. Sin embargo, no se le toman las decisiones digamos, a los trabajadores y menos a la comunidad. Y eso lo decía anteriormente la, la, la expositora anterior, la doctora, porque efectivamente hay que hacer ese cambio. Bueno, en estas láminas nosotros hicimos como un poco la historia desde cuando se inició el servicio de salud y la participación que ha ido viendo en este tiempo, ¿ya? Así que eso, si ustedes se lo llevan y lo leen, es bastante positivo para que ustedes entiendan que la participación no solamente hoy día, sino que la participación parte con el Servicio Nacional de Salud y que hoy día cumple 70 años, ¿cierto? Cambia nada. Y bueno, hitos importantes, la creación de consejos locales con el decreto 602 en 1971, que fue creado en el gobierno de Salvador Allende por el ministro Juan Carlos Concha, que fue donde hubo mayor incidencia en las políticas, por ejemplo, en terminar con la desnutrición, entre otras. Por lo tanto, nosotros creemos que es muy importante que los consejos sean vinculantes. También, bueno, esto era en el 73, pero si sigue cambiando para ver cómo estamos actuando hoy día, más o menos. ¿Qué son los consejos locales? Estos son parte. Los consejos locales, para que ustedes sepan, están constituidos y por eso es que es importante que ustedes lo puedan entender. A lo mejor ya lo conocen, a lo mejor ya lo viven, ¿cierto? Como Roxana, que nos ha contado que ellos viven ese proceso. Es que los consejos de usuarios están compuestos tanto con autoridades, con los trabajadores y todas las organizaciones sociales para lograr el efecto de en esos planes de salud poder interlocutar y lograr un efecto de mejor calidad de atención y de calidad de vida de nuestra población. Siga nomás. ¿Ya? Es que vamos en el 90, 95, son para que lleguemos a la actualidad. Bueno, todo ese proceso que ha ido mostrando, digamos, en esto, y aquí yo creo que hay que detenerse un poquito en la reforma sanitaria del 2005, en donde se logra nuevamente, a propósito de que en dictadura se quiebra la institucionalidad y se parte, digamos, la sectorialidad de la atención primaria a los municipios, se pierde totalmente, digamos, participación. Luego, a partir de la reforma, se logra integrar nuevamente a los consejos como una meta sanitaria, la meta 7, y se logra nuevamente la participación
integrando, digamos, creando la ley de deber y derecho, que ha sido un aporte, la ley 20.500, que también fue vista en el 2011. Por lo tanto, son procesos que ha participado la población y que hoy día tienen algunos resultados positivos. ¿Ya? Bueno, estas son algunas fotos de algunos consejos que han salido a discutir con la población, con la autoridad y también en la calle. Y aquí sale lo que significa el Consejo de Desarrollo Local o Consejo Local, o como hoy día le dice Consejo de Usuarios, ya que a nosotros no nos gusta mucho esa palabra porque creemos que es muy clientelar, pero lamentablemente así nos conoce la gente como Consejo de Usuarios. Por ejemplo, el mío se llama Consejo Local de Salud Cefal La Bandera, por ejemplo. Pero hay unos que se llama Consejo de Desarrollo Local, Consejo de Usuarios, etcétera, pero tienen la misma materialización, ya se considera un medio de desarrollo de las personas, ya, porque ahí dice proveedores y usuarios, ¿cierto? Comprometidos con la salud y con el fortalecimiento de los servicios. Buscan también la creación de comunidades y la capacidad de interlocución que actúe. Y aquí hay un rol súper importante, porque aquí nosotros, ¿qué hacemos? Interlocutamos con el director o directora de cada centro o departamento de salud para que efectivamente ver las falencias, pero también las habilidades que tienen ellos. Entonces, es muy importante esta organización social. ¿Ya? Y ya anteriormente yo les decía de que cómo estaban constituidas, ¿cierto? Sí, bueno. Bueno, colaborar en el diagnóstico de la salud de la población, que es súper importante, porque quienes están en el territorio somos nosotros, ¿ya? Nosotros somos los que estamos día a día y conocemos a nuestros vecinos, cómo viven, en qué trabajan, si hay plaza o no hay plaza, si la locomoción está acceso a nuestra comunidad, cuánta distancia hay desde la casa a un CEFAN, a un consultorio. Bueno, todas esas cosas, recibimos opiniones, iniciativas de la comunidad para justamente dar atención y satisfacción usuaria, ¿ya? Esos son como las funciones, ¿ya? Participación en la implementación y evaluación de los planes de desarrollo. Y ahí es súper importante porque hay varias estrategias, un diagnóstico participativo, participar en los consejos técnicos de cada centro, a lo menos nosotros participamos en los consejos técnicos, y también desde los departamentos de salud exigimos y hemos logrado que los planes de salud sean discutidos con la población para después sean entregados a las municipalidades, al Consejo Municipal, y logremos. No es en todo Chile igual, lo tengo que decir, pero en algunas partes hemos logrado, dado el conocimiento de los dirigentes y dirigentes para hacer eso, ¿ya? Y obviamente hacer un trabajo en conjunto de promoción. Yo solamente contarles que para el Día del Niño se nos ocurrió a nosotros generar promoción dental. Y dijimos que importante es que los niños nuestros poder prevenir las caries, todo lo que tenía que ver con bucal, ¿cierto? Y invitamos a un curso de un kinder de una escuela y le hicimos juegos y todo eso, pero dentro de eso nuestro equipo de salud le hizo prevención en salud. Y qué importante porque la doctora era una médica familiar y más que darle ese enfoque tanto dental, le dio como más apertura, digamos, en el ámbito de salud. Por lo tanto, quedamos muy contentos porque ahí se hizo una interacción entre los médicos y los equipos de salud. Entonces, súper bueno, ¿ya? Bueno, nosotros evaluamos los planes de desarrollo. Quiero decirles que algunas veces nos toman en cuenta y a veces no, pero bueno, ya movilizamos recursos, experiencias, por ejemplo, que hoy día en los consejos regionales, los CORE, tienen programas, por ejemplo, para postular en una ambulancia y hemos sido incidentes en eso. Le hemos llevado la propuesta a los departamentos y los departamentos han postulado y hemos ganado ambulancias. A lo menos en mi centro ganamos 3 ambulancias y eso
va a ser un tremendo aporte para nuestro equipo, ¿cierto? Bueno, y muchas otras actividades, pero principalmente nosotros nos enfocamos en la promoción de salud y el desarrollo local. Sí. Bueno, también nosotros creemos que en el diseño, en la evaluación de los planes, la participación es fundamental, dado que si solamente las direcciones o los departamentos hacen este diseño, queda coja la mesa y no queda con la mirada desde la comunidad para poder ser un aporte real en la población. Por lo tanto, es súper importante eso también. Bueno, y esto, aquí hacemos ferias, actividades culturales, porque también, como lo decía una experta por ahí, la salud también tiene que estar mirada con el enfoque cultural, porque no es solamente cuando nosotros tenemos la mirada desde lo biomédico, solamente nos apuntamos a ver el fármaco, patología y eso, pero cuando nosotros le damos hacemos un modelo biopsicosocial, tenemos que ser capaces de mirar más allá. Y ahí el facilitar digamos, la participación de las comunidades en otras formas relativas a esto, sacar un poco desde la atención clínica a la comunidad es súper importante, porque lo que nosotros hemos detectado también es que hay muchas, por ejemplo, abuelitas, y a lo mejor ustedes lo pueden haber visto, que van a los centros de salud, pero lo van porque no es que estén enfermas, o sea, me duele la mano, me duele el pie, un día le ven la mano, al otro día le ven el pie, pero la abuelita, ¿será que le duele tanto el pie o le duele la pierna? Sino que a lo mejor necesita más afecto, y ahí también nosotros cómo rompemos ese clima, y ahí tiene que ver cómo ustedes como médicos también son capaces de hacer el trabajo integral, pero también el cómo son capaces de ver esas situaciones. A pesar, chiquillos, que yo entiendo que ustedes tienen tan poco tiempo, están tan estigmatizados, o sea, tan esquematizados, que a veces eso es casi imposible, porque entre que usted me atiende y yo entro al box, me dice buenos días, a veces ni me mira ni a los ojos, y me dice, ya, ¿qué le duele? Si le duele la mano, ya listo, váyase, tómese un paracetamol, o como decía mi abuela, tómese un Mejoral, pero no se ve la integridad del este. Yo creo que ese es el cambio que también tenemos que generar nosotros. Síganos. Bueno, impulsar una efectividad de la acción. Yo tanto repetía, digamos, la promoción en salud, porque creemos que ese debe ser el eje fundamental de las políticas públicas en la atención primaria. Nosotros ya creemos que hay que saltar de ese espacio de confort que tenemos hoy día. ¿Qué tenemos que hacer? Que nuestros médicos tienen que ir a ver a la población, tenemos que hacer la conexión con la junta de vecinos, ir instalando ahí, a pesar que en muchas partes lo hemos logrado. Por ejemplo, en el Roble, La Pintana, la señora Nancy, que es la dirigente de la junta de vecinos, ella lleva todos los días a los médicos o a la enfermera o a los equipos de salud a su junta de vecinos, y las vecinas van, y oye, es maravilloso porque la gente ve un cambio en eso, y no solamente desde la mirada desde estar encerrado en un sector. Y así también a ustedes les permite conocer la población y ver la gran diversidad de actores que existen en la población. Dale nomás. Bueno, y algunas resoluciones de nuestros congresos, bueno, teníamos el sueño de cambiar, de tener una nueva constitución, pero terminando con el rol subsidiario. Creemos que es muy importante que sea solidario, que sea un bien social y principalmente que sea un bienestar social. Yo creo que nosotros debiéramos retomar las discusiones o retomar o estudiar en conjunto el tema de Almata y de todas las otras conferencias que han habido, porque nosotros estamos muy atrasados en ese tema. Bueno, nosotros hablábamos, mire, esta presentación está hecha hace mucho rato,
y nosotros ya hablábamos de una reforma de salud. Hablamos de aumentar el per cápita en salud, no solamente, perdón, aumentar el PIB en salud, no solamente el per cápita, porque el per cápita también nosotros tenemos una opinión. Efectivamente, el per cápita es por cada persona, pero ¿quién discute el per cápita? Lo discute la Asociación Chilena de Municipalidades, lo discute la Confusan, otra organización también, y lo discute el Ministerio. Pero ¿dónde estamos nosotros? ¿Dónde está la opinión desde la comunidad que atiende y que también eh, vive todos los días? Entonces, nosotros creemos que ahí hay un déficit, hay falta, la pata está coja, porque no se ha logrado instalar, porque cuando nosotros hablamos de per cápita, el per cápita se lleva el 80% en recursos humanos, ¿cierto? 70, 80, por ahí, ¿cierto? Y lo demás queda para todo lo demás, pues, para todo lo que significa atención de los demás. Entonces, yo creo que hay que ver otro financiamiento o ver otra forma de financiamiento. Yo creo que ahí hay que darle una vuelta más. Y por eso nosotros hablamos de aumentar el PIB de salud. O sea, que a lo menos sea el PIB de la OMS, ¿cierto? Bueno, y también nosotros hablamos de la desmunicipalización. Y no es que nosotros queramos que ustedes no sean de un municipio, no. Tiene que ver con la desigualdad que existe en Chile en la atención primaria. Porque no es lo mismo atenderse en Las Condes, Providencia, o ya, pongámosle Providencia, que lo que significa atenderse en Los Espejos, atenderse en Arica o en alguna parte rural del sur. No es lo mismo, no es lo mismo, no están las mismas condiciones. Por lo tanto, nosotros creemos que ahí hay una gran brecha de desigualdad y de equidad en salud. Entonces, nosotros creemos que los trabajadores se han ganado esa carrera funcionaria, ese piso que tienen, que nos parece bien, que ese es el piso que deberíamos empezar a discutir para lograr nuestros derechos, ¿ya? Por lo tanto, eso para nosotros no es un tema que hoy día nos tenga así como de cabeza, pero sí es opinión de los 6 congresos realizados ya en el país. Bueno, mejorar la gestión, nosotros creemos que es súper importante hablar de gestión, así como de financiamiento, también necesitamos hablar de gestión, porque muchas veces se pierden muchos programas y se devuelve mucho dinero a los servicios, dado que no se hizo una buena gestión y se perdió nomás ese programa. Y ¿quién pierde ahí? Somos nosotros. Por una mala gestión perdemos nosotros. Bueno, y nosotros creemos que tiene que ser resolutiva, con especialista, humanizada. Esa es una palabra muy, muy querida por la población. Necesitamos una salud humanizada. ¿Y por qué hablamos de esto? Porque las vecinas lo que dicen es que usted entra al box, sale y el médico a veces está tan metido en el computador porque tiene que escribir tantas cosas y que ni siquiera es capaz de mirarla a los ojos. Ese es algo que lo repetimos porque para que ustedes también lo sepan, ¿ya? Y lo que decía anteriormente, acción en el territorio, ¿ya? Y bueno, nosotros hablábamos en este tiempo también entregando medicamentos y terminar con las siglas. Eso es algo súper también importante porque cuando hablamos de APS, ¿qué es APS? ¿Qué es RS? ¿Qué es CDT? ¿Qué es FONASA? ¿Qué es esto? Hay muchas siglas en el ámbito salud y la gente no logra entender, no sabe si hoy día está en la APS o en el CDT. Hay una brecha. Terminar con las concesiones hospitalarias es algo que nosotros venimos viendo hace muchos años y logramos que nuestro hospital Exequiel González Cortés, que es un hospital para niños de la región metropolitana, lo sacáramos de la concesión y hoy día está construido con fondos públicos y es un hermoso hospital que no tiene nada que envidiarle a ninguna clínica. Tal Sotero del Río, hoy día estamos a punto de ver el tema del hospital Barros Luco, ya les quiero contar que juntamos más de 10.000 firmas, las entregamos a la ministra hace muy poquito, en la cuarta sección del Consejo Asesor de la Universalización se las entregamos y también se las entregamos a la Comisión de Salud del Parlamento. Por lo tanto, creemos que es súper importante que tomen las decisiones correctas.
Por lo tanto, hoy día estamos viendo el tema del INCANCER. Bueno, decirles que ya vienen como no sé cuántos hospitales, como 15 hospitales que vienen concesionados, que ya están listos, que ya no se puede hacer nada, pero hoy día estamos defendiendo el INCANCER, que atiende, o sea, que es un hospital de referencia nacional, y que creemos que se puede construir con fondos públicos, dado que eh, con concesión o sin concesión se va a demorar igual 8 años. Y eso no lo decimos nosotros, sino que lo acaba de decir el Ceremi de Salud, del MOC, que nos reunimos la semana pasada con él. Entonces, creemos que a lo mejor si esperamos un año podemos lograr construirlos con fondos públicos, así que como eso, me está apurando, sí, ya, siga nomás para que... bueno, una de las cosas que también nosotros creemos importante, que es crear, o sea, creemos que hay que terminar con los laboratorios que son externos de los centros de salud, porque eso se lleva mucha plata y no hace un mejor diagnóstico de los exámenes. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros proponemos que el Estado genere las condiciones para que cada centro de salud pueda tener un laboratorio. Bueno, recuperación del J, que ustedes saben que el J. Aguirre es un hospital clínico y que es muy importante para nuestra población. Educación, formación y de salud. Y en ese contexto, nosotros estamos preparando una escuela de salud con la División de Organizaciones Sociales y también con el Ministerio de Salud. Espero que nos vaya bien y que podamos generar este gran aprendizaje entre todas y todos. Bueno, participación en todas las políticas, eso sí, nomás para que... Bueno, hay creaciones de uniones comunales, nosotros estamos eso. Y nosotros decimos que el pueblo tiene el derecho y el deber de participar individual y colectivamente en la planificación de su atención en salud. Creemos que esa frase que de la conferencia de Mata tiene mucho que ver con eso. Así que eso, para que, que está como está operando. Bueno, y nosotros lo invitamos a ser parte integrante de nuestro desafío en los consejos de participación local y construir en tu barrio lugar para vivir más sano y más alegre, seguro y alegre. Muchas gracias. Muchas gracias por su presentación, señora Rosa. Creo que plantea con gran detalle todo lo que han realizado como organización. Y vamos a continuar con Juanita Fernández Álamos, médico asesora del Ceremi de Salud de Valparaíso en Medio Ambiente y Salud. Y queremos recordar también, yo sé que hay este es un espacio, bueno, un primer espacio organizado por Guaynacay, en donde se nota que hay muchas ganas de discutir, de conversar, pero recordar que los expositores tienen 10 minutos para plantear estas ideas movilizadoras para después tener tiempo para las preguntas del público y la discusión. Hola, ¿me permites compartir pantalla? Está con permiso. Gracias. Muchas gracias. Sí, quiero especificar algo antes, un poquito de contexto, digamos. Yo vengo de la región de Valparaíso y hace ya muchos años que tomé la opción de involucrarme con los habitantes de la zona así llamada de sacrificio de Quintero y Puchuncaví, afectada por la contaminación ambiental y que hoy es el símbolo de las consecuencias del sistema extractivista que está ocupando nuestra economía, sobre la vida, la salud, el bienestar, la cultura y los derechos humanos de sus habitantes. Trabajando codo a codo con los habitantes de la zona, he vivido momentos de mucha tensión, pero también de enorme alegría, y siento que en algo he contribuido para que puedan entender su situación,
ayudarles a incidir en un mejor futuro para ellos y para su descendencia, pero además creo que en algo he contribuido a darle visibilidad a su situación a nivel nacional. Esto es un mérito colectivo. Esto partió cuando fundamos el Departamento de Derechos Humanos, Medio Ambiente y Biodiversidad, y partió con una invitación hacia la comunidad a venir a una conferencia con nosotros, a la cual llegaron más de 100 personas, para nuestra enorme satisfacción, y también nos planteó un tremendo desafío. ¿Qué es una zona de sacrificio? Brevemente, porque no quiero desarrollar el tema acá, decir que, claro, son las zonas que hoy están afectadas, son 6 en este momento en el país, pero ojo que hay 118 conflictos socioambientales similares relacionados al tema a lo largo del país. Así que hay mucho trabajo. En ese sentido, les doy las gracias por permitirme esta oportunidad de interactuar con médicos jóvenes y sobre todo de entusiasmarlos para que sigan en el trabajo con las comunidades. Es la única manera que van a tener de hacer buenos diagnósticos, de ver las consecuencias, de ver cómo se trabaja desde la comunidad, en lo que son las causas últimas de los problemas a los que se van a ver enfrentados, no solamente hoy día, sino que ustedes van a estar enfrentados a los problemas consecuencias del cambio climático y a nuevas enfermedades producidas por la pérdida de biodiversidad, y eso tienen que estar preparados porque solamente lo van a entender trabajando con las comunidades. Esto es súper breve, es para que ustedes vean este caso de la bahía de Quintero y de Puchuncaví. Es único en el mundo porque se conjugan refinerías con fábricas de elementos químicos, con acopio de hidrocarburos, con fábricas de cemento, con termoeléctricas, en fin. No hay otra parte en el mundo en que esté concentrado una enorme cantidad como esta de contaminantes que influyen sobre la salud. En fin, como causa de enfermedades crónicas no transmisibles y de cambio climático, ¿cierto? Cuando hemos logrado después de una tremenda pelea dada desde las comunidades, que la Corte Suprema apoyara y diera 15 lineamientos para seguir, ustedes pueden ver que nosotros ayudamos a que las comunidades tuvieran presencia a nivel nacional. Por primera vez a nivel de la prensa nacional se habló de los contaminantes en Quintero que podrían causar daño crónico en la salud de las personas. Quiero darles un tip, una sugerencia de usar estas 10 C en la inserción dentro de las comunidades. Primero, el más importante, la curiosidad. Es decir, si ustedes no se interesan por saber qué es lo que está pasando de fondo, qué es lo que está causando todos los problemas, no van a entender los problemas. Esta curiosidad los va a llevar a buscar el conocimiento. En el departamento nuestro, en el Colegio Médico de Valparaíso, nos demoramos 6 meses entre la recopilación de información, el estudio y análisis colectivo de esta información. Luego viene un tema emocional, una sensación de compasión, no de ser compasivo, sino que de sentir la pasión que siente la comunidad respecto a su problema, compartir esa pasión, a eso me refiero con compasión. Luego viene un tema interno, de reflexión interna y de tomar conciencia del problema, de cómo se puede incidir y tomar la decisión de participar con ello. Ahí viene un tema importante de ganarse la confianza de la comunidad, que no se gana, no es gratis. La confianza viene cuando la gente ve la consecuencia en tu actuar. Y como tú estás involucrado con ellos, acompañándolos, haciéndoles compañía dentro de sus requerimientos y buscando también la colaboración con esa comunidad en la educación, en la difusión de lo que es la necesidad de saber más desde la comunidad. Satisfacer esa necesidad en coordinación con ellos. Es decir, buscar las instancias en las cuales
La comunidad y los médicos buscamos puntos intermedios de encuentro, pero también buscamos que se produzca un compromiso mutuo, porque el compromiso nunca es de un solo lado, no es unilateral. No es que el médico se compromete con la comunidad también debe comprometerse con los médicos, sintiéndolos como propios y también tomando en cuenta lo que uno les está diciendo, más allá de un consejo de una persona de la familia, sino que por la parte de la persona experta en el tema. En ese sentido, esto va a facilitar, si es que nosotros nos comprometemos, el desarrollo de estrategias exitosas respecto a lo que la comunidad necesita en cuanto a su salud. Probablemente no todas las comunidades tienen el mismo componente relacionado con la contaminación, pero hoy por hoy la contaminación ambiental viene siendo uno de los determinantes sociales, de los determinantes de la salud más importantes a nivel mundial. Ahora, quisiera hablar brevemente sobre el tema de la comunicación. La comunicación, nosotros estamos, qué bueno que la señora Rosa habló de las siglas. Para los que tenemos un poco más de años, a veces esto se transforma casi en sistema de jeroglíficos, en el fondo, en el cual uno solicita ayuda así como de forma desesperada. ¿Qué es lo que es esto? ¿Qué es lo que es lo otro? Porque está tan sobreentendido que todos manejan las siglas y en el fondo ni se las entiende uno de repente, pero menos las entienden los pacientes. Así que muy buen punto hizo la señora Rosa, muchas gracias. Bueno, y recordar que un factor que puede desencadenar mayor motivación para integrarse a este trabajo con las comunidades es que el tema de la contaminación, así como de muchos otros determinantes sociales, tiene que ver con violaciones de los derechos humanos. No nos olvidemos de esto porque queremos un país en el cual los derechos de las personas y esta enumeración de derechos está hecha en base no a la Constitución nuestra, sino que a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la cual Chile es uno de los signatarios. Chile firmó esto y deberíamos tenerlo incorporado en nuestra Constitución, pero sobre todo hay que incorporarlo en nuestras conciencias y en nuestro actuar. Así que aquí hay una decisión de parte de los médicos de familia y de todos los médicos necesariamente. Tirémonos la pileta, saltemos, atrevámonos a sumergirnos en las comunidades y crear ondas que no solamente amplíen la mirada, sino que cambien los modos de mirar. Promover una educación sanitaria con base científica usando un lenguaje adaptado a las audiencias. Eso es muy importante, pero sobre todo tomando en cuenta las necesidades, es decir, escuchando a las personas. Muchas veces el trabajo nos fuerza a tomar ritmos que no permiten la escucha, pero sin escucha no hay diagnóstico. Ahora, esto quiero que no se me escape de decírselo. Tomen conciencia del tremendo poder que en Chile se le da a la profesión médica. Los médicos, cuando lo dice un médico, sale publicado. Cuando un médico está en una asamblea de la comunidad, es al primero que entrevistan los canales de televisión. Porque uno puede ejercer influencia sobre los tomadores de decisiones, pero sobre todo uno puede captar de esa manera y estimular liderazgos locales, que hagan que esos líderes desde las comunidades tengan una mayor visibilidad. Y en ese sentido les quiero compartir esta pequeña historia de amor y de vida con la gente de Puchuncaví y de Quintero, cuando solicitaron que los acompañara, ¿cierto?, a la presentación que se hizo en Bolivia, en la sesión 171, en donde se presentó la situación de las zonas de sacrificio de Chile, no solamente de la zona. Aquí está nuestro flamante nuevo Seremi de Medio Ambiente, Cata Alonso, la presidenta de Mujeres de Zona de Sacrificio. Acá estamos en la Escuela de Salud Pública solicitando un censo sanitario, cosa que estaba en la determinación de la Corte Suprema, pero que todavía no logramos. Acá estamos con la comunidad en el Sindicato de Pescadores, cuyo tesorero, don Carlos Vega, hoy es flamante consejero regional, es del CORE. Esta gente que estuvo ahí directamente en relación con la comunidad, hoy tiene una relevancia
dentro de las decisiones que se toman, y eso es súper importante. No lo hicimos nosotros, ellos, sus liderazgos ya existían, los visibilizamos, probablemente les ayudamos a eso. Le doy muchas gracias a todos ustedes y los motivo a contactarme. Estoy en Twitter, estoy en correo, aquí está, así que muchas, muchas gracias. Agradecemos a la doctora Juanita Fernández por su presentación. Tremendamente importante el poder hacer este abordaje con las comunidades. Diego, estás muteado. Ah, me bajé muy bien, perdón. Vamos a continuar con Felipe González Díaz. Él es médico, candidato a magíster en salud pública de la Universidad de Chile, referente de género en la Subsecretaría de Redes Asistenciales y encargado del Plan Nacional de Salud Trans, secretario técnico del Departamento de Género del Colegio Médico de Chile. Recuerden ir anotando sus preguntas para la discusión posterior y continuamos entonces con su presentación. Super. Hola, muy buen día, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la instancia también. Transparentar que yo tenía entendido, no tengo presentación, era como vengo a una conversación, así que quizás, pero igualmente voy a tratar de dar una estructura, un hilo conductor. Y en la invitación se me proponía, bueno, yo en lo personal, claro, soy médico general de zona, estoy actualmente en comisión de servicio en el Ministerio de Salud, hace 6 meses, una vez que inició el plan de gobierno actual, que se levantó la idea de levantar un programa de salud trans, y en ese cometido se me llevó al ministerio. Pero antes de eso estaba trabajando como general de zona durante 3 años en la comuna de Los Espejos, en Santiago. Y bueno, y además también soy activista. Hasta hace un tiempo atrás estaba trabajando en una instancia que se llama Disidencias en Red, que trabaja por el tema de la visibilidad de derechos de la diversidad y disidencia sexogenérica. Y tomando esta como antecedente, es lo que finalmente fue Alejandro el que me hizo la invitación a participar de esto, y como dar algunos tips que podemos utilizar en la atención primaria, que finalmente donde yo más lo empleé, como de experiencia personal. Bueno, lo primero, voy a tratar como en lo que yo más me manejo es en diversidad y disidencias sexogenéricas, pero creo que pueden aplicar algunos conceptos a otras instancias. En primer lugar, creo hoy en día, no sé si ustedes lo comparten, pero ha aparecido mucho lo que es el activismo identitario, que es decir eso como, por ejemplo, que cada persona hable de su propia experiencia en algún tipo de situación en lo que sea, política, sanitaria. ¿A qué voy? Por ejemplo, que en cada instancia a la que, por ejemplo, recién veíamos el caso de zonas de sacrificio, que también puedan hablar personas que viven en las zonas de sacrificio como del tema, ¿verdad? Lo mismo, por ejemplo, el tema de diversidad y disidencia sexogenérica, que antes se usaba mucho, que de repente se invitaban a ciertas personas expertas a hablar de un tema en diversidades sexuales, pero no eran parte de la comunidad estas personas que hablaban. Entonces hoy en día estamos entrando a una etapa donde, por ejemplo, lo vimos en el proceso constituyente, donde se invitaba a grupos que vivían en primera persona la realidad, y por tanto era como una cuestión mucho más experiencial, acompañado también de lo técnico, es decir, nunca desmereciendo y de hecho mostrando la necesidad de que agrupaciones técnicas también complementen el proceso a la primera persona. Bueno, habiendo dicho eso, llevándolo a la atención primaria, yo siempre sugiero que, por ejemplo, si queremos trabajar algún tema en particular, al menos en mi experiencia, lo que yo utilicé fue siempre vincularme con los espacios que yo sabía que trabajaban en el mismo tema por el cual yo estaba. En este caso, por ejemplo, a mí me tocó abordar el programa de VIH en atención primaria, y el programa de VIH yo encuentro que es uno de los programas que está más, voy a ser muy respetuoso en la palabra, pero poco utilizados en la atención primaria. Siempre se asocia a la atención secundaria o terciaria, precisamente secundaria, como el tema del diagnóstico y el tratamiento, y atención primaria más que nada la pesquisa. ¿Qué es lo que se hace en la atención primaria en el programa de VIH? Más que nada, por ejemplo, el tema de hacer pesquisas como llamados, como estas tomas de muestra extramuro e intramuro, pero cuando yo estaba allá, lo que planteé es que podríamos hacer otras cosas, que por ejemplo vincularnos con personas que viven con VIH. Aquí va con esto, es que podamos hacer círculos de apoyo, porque voy a usar este ejemplo y al tiro lo voy a extrapolar a otro escenario, pero por ejemplo en personas que viven con VIH es muy habitual que la etapa estén muy distintas, no etapa de diagnóstico, no estoy hablando de etapa SIDA, ni diagnóstico de VIH hace cuánto tiempo, no, sino que por ejemplo,
una persona que lleva 20 años con el diagnóstico y está en terapia antirretroviral, va a ser muy diferente su escenario a una persona que está recién diagnosticada, ¿se entiende? Entonces, teniendo esa diferencia, podemos hacer círculos de apoyo de las propias personas que viven la experiencia, volviendo a esto del activismo identitario, para que se puedan hacer un apoyo grupal entre personas que llevan quizás 20 años, donde ya el diagnóstico es parte de la vida y no tienen mayores dificultades, por ejemplo, en salud mental o traumas respecto al diagnóstico, sino que le llevan muy bien como un tratamiento crónico, versus otras personas que están recién entrando a una pregunta ayer. No sé si la pregunta la respondemos después o ahora, yo no tengo ningún problema. O si alguien la intermedia, a mí no tengo problema. Bueno, pero entonces hacer como estos círculos, entendiendo que hay diferentes personas. Y ahí lo que hicimos, por ejemplo, fue vincularme con agrupaciones de los espejos. Hay una agrupación que se llama Red Diversa, les sugiero el dato. Red Diversa lo que hace es toma todas las oficinas de la diversidad sexual de todos los municipios de Chile. ¿Vale? No todos los municipios tienen, pero sí hoy en día la gran mayoría, y tienen página en internet. Entonces uno se mete a la página que es Red Diversa y va encontrando por municipio cada oficina de la diversidad. Entonces lo que yo hacía con la oficina de la diversidad, principalmente primero, identificar qué dificultades tiene la propia población y después levantar ideas con respecto a esa población en particular. Y ahí yo también transparente, reconozco algo que era bastante facilitaba el proceso, y era que yo nací en Los Espejos, y por tanto también tenía vínculo directo con, bueno, la gente te veía muy común igual, y además de eso, había una escuela artística comunitaria en Los Espejos, de la cual yo fui estudiante en toda mi época universitaria, y eso también generaba un vínculo donde muchos y muchas pacientes yo las conocía previamente, antes de llegar como médico al CESFAM, porque era un espacio que habituábamos toda la semana. Entonces, como principal consejo en esto desde el punto de vista de los activismos, pero también como desde la perspectiva clínica, es como interactuar con los espacios de agrupación cultural, pero muchas veces está como escrito, muchas veces está como recomendación, pero creo que, y lo reconozco, o sea, a veces es muy difícil porque no están siempre estas instancias. Esta escuela artística comunitaria, que para mí es un sueño utópico y que existe en la realidad, es poco habitual. Pero si están esas instancias, tratar de utilizarla y que no estemos ahí solamente como la experiencia clínica. Jamás podría juzgar a alguien que no esté participando en ninguna instancia fuera de lo clínico, porque sabemos que también hay muchos territorios que son adversos, pero si es que está la posibilidad, tomarlo y participar, porque facilita mucho la experiencia. Y lo último, ya más específicamente con respecto a diversidad y ciencias también, algo que sugiero, ya lo que hablaba recién es como en el territorio como tal, haciendo vínculo con los espacios comunitarios del lugar, pero a la hora ya la interna, es establecer algunos flujogramas, sobre todo como lo que se me invitaba a hablar de diversidad y ciencias sexogenéricas, lo que está muy en boga, y como es mi rol actualmente en el MinSal, el diseño del plan de salud trans, es vincularnos con la red secundaria y terciaria a ver qué tipos de flujogramas se pueden establecer. Es decir, por ejemplo, a mí me llega una persona trans a pedir que quiere iniciar proceso hormonal, para lo cual quiere una derivación endocrina en un hospital, ¿cierto? Entonces lo que yo podría hacer es como, siempre se piensa que es la derivación y listo. Lo que se puede hacer de repente es primero identificar qué agrupaciones activistas hay en el territorio donde yo vivo. Porque así, por ejemplo, si la persona llega con alguna dificultad, de la que sea, desconocimiento del proceso, posibles efectos adversos de la terapia hormonal, dónde comprar los medicamentos, etcétera, contactando a un grupo activista va a ser mucho más facilitado el proceso. Entonces, hacer ese vínculo primero entre algún grupo que haya en la comuna, en la población donde estoy trabajando, y a la vez con la persona, y así buscar un punto de ayuda. En segundo lugar, identificar si existen prestaciones específicas en salud trans en mi hospital de referencia, y así establecer algunos flujogramas de derivación. Y en tercer lugar, entender de que nuestro rol como médico y médica de atención primaria no solamente, bueno, ustedes lo saben totalmente más que yo, estoy seguro, pero les voy a dar algunos tips concretos, no solamente la derivación, sino que hay muchas cosas que podemos hacer en atención primaria. Como por ejemplo, bueno, la primera consulta, la gente de por sí, yo uso un PIN, que es un PIN con la banderita LGBT, que muchas veces da una señal al tiro de que esto es un espacio seguro, porque de por sí las personas cuando llegan a consultar, ahí me llegaban de diferentes experiencias, desde personas adultas de 50 años que quieren comenzar un proceso de transición, como así también un adolescente de 14 años que llegaba con su mamá pidiendo una terapia de conversión. Entonces el espectro es súper amplio, y yo sugiero con el tema del PIN que podemos dar al tiro una señal de que esto es un espacio seguro y la persona se sienta mucho más relajada. En segundo lugar,
podemos hacer al tiro, por ejemplo, antes de la derivación incluso, si es que la persona eventualmente te dice, ¿sabes que vengo por una terapia hormonal? Poder tomar exámenes generales, porque esos exámenes generales después le van a servir al profesional de endocrino, quien los va a pedir eventualmente. Y paralelamente podemos hacer algunas consejerías con respecto a salud sexual y con respecto a nutrición, porque si bien no va en los alcances de esta conversación de ahora, pero por ejemplo la terapia hormonal tiene algunos efectos a nivel nutricional, a nivel de la distribución de la grasa corporal, y por tanto tener una consejería previa en nutrición sería un win-win en ese sentido, como de hecho en una consulta privada sí o sí lo harían, podemos darnos estos tips en la atención primaria pública para que también se levanten. Así que, bueno, y lo último entonces, como tener el diseño de este flujograma para que al interior de un centro de atención primaria sepamos dónde consultar por cada motivo de consulta. Ese sería como mi máximo tip muy en lo concreto. Y eso, entiendo que eran 10 minutos, lo hice muy preciso porque sé que ahora viene un periodo de comentarios, de consultas colectivas, al parecer, así que dejo abierto el espacio y nada, sí, cualquier cosa que se pueda hacer de utilidad. Estoy disponible. Muchas gracias por tu presentación, Felipe. Vamos a partir con la ronda de preguntas y discusión. Mientras levantan la mano, hartos aplausos por los emoticonos, Felipe. Mientras partimos con tomar la palabra, vamos a hacer algunas preguntas del chat. Acá preguntan para Rosa si es que han tenido la oportunidad de incidir directamente en los programas de formación de especialidad. Sí, afortunadamente nos han llamado desde la Universidad de Chile. Bueno, el doctor Camilo Vázquez, que es nuestro médico de familia y que es muy amigo nuestro, nos han invitado a conversar con los jóvenes, ver, digamos, el tema del cómo logramos la incidencia de los médicos en la salud de las comunidades. Súper. También le consultan si es que nos podría contar un poco más sobre la Escuela de Salud. Bueno, cuando nosotros terminamos el 6º congreso, que fue en el 2019, pensamos que nuestros dirigentes que participen en el 7º congreso, que va a ser en el 2023, deben ir más preparados, ¿ya? Por ejemplo, conocer qué significa el Ministerio de Salud, ¿ya? Desde toda su pirámide, ¿ya? Porque muchos conocemos un poco de la APS, un poco lo que es FONASA, ¿me entiendes? Entonces, la idea nuestra es formar a nuestros dirigentes para una discusión en el marco de la reforma de salud en nuestro 7º congreso. Es un tremendo desafío, les diré, porque muchas veces la comunidad tiene bastantes problemas para la participación, pues, dado que trabajamos, somos madres, abuelas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, esta escuela está enmarcada en conocer cómo funciona, cómo se financia, qué significa la universalización de la atención primaria, bueno, y el ámbito de la participación también, que creemos que es vital. Cómo logramos romper esta ley 20.500, dar una opinión en función de la ley 20.584, que es la ley de deberes y derechos, en función de sus 10 años de implementación. Por lo tanto, hay otras cosas, y eso lo estamos viendo con la DOS, División de Organizaciones Sociales, y el Ministerio, ¿ya? Por lo tanto, creo que va a ser un tremendo aporte. Y aquí también lo que quería decirle es que no es solamente para los consejos, sino que es una escuela abierta. Vamos a enviar un formulario de inscripción, porque también creemos que es importante que más actores interlocutemos en esto, porque una escuela, pero también va a servir de conversar, de ver cómo miramos la salud en Chile. Así que eso. Y bueno, decirles que antes de eso vamos a hacer unas charlas con la Universidad de Chile y con la Universidad de la USACH, ¿ya? Vamos a hacer conversatorios en el marco de la universalización, tanto internacional como expositores nacionales. Así que tenemos grandes desafíos. Maravilloso todo lo que cuenta Rosa.
Continuamos con algunas de las preguntas del chat. Recordar que pueden pedir la palabra con la manito. Esta pregunta está abierta a todos los y las exponentes y dice: ¿qué iniciativas han surgido para integrar instancias de diálogo entre la comunidad y los médicos y médicas de familia en periodos posteriores a la formación de la especialidad, entendiendo que durante el proceso de especialidad hay espacios para esto, para generar estas competencias, pero después de eso uno cae a la dura realidad? Bueno, yo podría contarles que nosotros hemos hecho algunos conversatorios con los jóvenes y la verdad es que venían como con muchas expectativas, así como que se iban a encontrar con todas las herramientas, box bonito, una comunidad no tan enferma y la verdad es que como que ahí, y además, y lo otro es que el marco que le ponen, digamos, en los centros de salud, porque muchas veces tienen poco tiempo para la atención, tienen poco tiempo para comunicarse con la comunidad y a las 5 de la tarde, 5 y media de la tarde ya están agotados y se van, pues entonces no hay ni un espacio de coordinación con la comunidad. Y de hecho por eso nosotros creemos que es importante que ustedes que son médicos de familia, porque esa es la apuesta nuestra también, pues, tener más médicos de familia. No por tener más médicos, sino que el sentido que tiene el médico de familia. Entonces, a las 5 de la tarde, cuando nosotros vamos a hacer reuniones, en la mayoría de nuestros centros, ustedes ya se van, pues. Entonces, y si la hacemos a las 3, ustedes están atendiendo y no los podemos sacar de la atención porque es vital para nuestra población. Entonces, esas veíamos, eran como las trabas que teníamos. Así que eso. Muchas gracias. Felipe, ¿desea responder la pregunta? Sí, complementar muy cortito. Con respecto a esa pregunta, dos tips muy concretos. El primero, yo cuando estaba trabajando en atención primaria usaba un calendario de efemérides. Estas efemérides utilizábamos como para hacer actividades como que tuvieran que ver con el día en particular y así poder preverlas con tiempo. Lo sugiero mucho como buscar el Día Internacional de X alguna situación y eso poder aplicarlo como en convocatoria. Y lo segundo, hace poco también, bueno, conocen los espacios adolescentes, imagino mucho más que yo también, como esta estrategia hoy en día se conversa mucho sobre el tema de hacer, utilizar redes sociales para los espacios adolescentes, y algo que el CESFAM donde yo estaba trabajando se levantó y actualmente ha tenido súper buena llegada, como por ejemplo estamos haciendo esto en vivo de los lives de Instagram con el espacio adolescente. Entonces, así como, bueno, es sabido que los horarios de los CESFAM muchas veces no acomodan, por esto a veces se acomoda cierto horario en la tarde para que acudan adolescentes, pero por redes sociales ha tenido súper buen alcance. Y ahí se hacen como preguntas un poco más como dentro del anonimato, como no tener que ir yendo a consultar presencialmente, y ha facilitado también como qué prestaciones se entregan en el lugar y desmitificar algunos mitos, valga la redundancia, sobre sobrepatologización, etc. Así que como algunos tips que creo que han sido como vías de comunicación con la comunidad que han tenido una buena convocatoria, un poco experimentales, no sabíamos cómo iban a resultar, y yo esta semana tuve un en vivo, como digo, ya no estoy trabajando ya, pero me invitan habitualmente a tener instancias comunitarias, y tuvimos un en vivo como para adolescentes LGBT, y súper bien, que han grabado, así que lo recomiendo. Súper, muchas gracias. Anita Fernández, desea responder también la pregunta. Sí, yo creo que hay una responsabilidad también de la institucionalidad en facilitar la relación entre las comunidades y los médicos de familia y en general los colegas que trabajan en la institucionalidad, ¿no? Yo creo que en ese sentido es interesante lo que logramos desarrollar mientras estuvimos en la Seremi de Salud de Valparaíso con el doctor Mario Parada, a quien tuve el gusto de asesorar en el tema de medio ambiente y salud, en el cual se desarrollaron varias reuniones con la comunidad. La comunidad a la que yo me refiero, ¿cierto? Quintero Puchuncaví, está ávida de información, pero no tiene el cauce para expresar esa avidez. Entonces, conociendo el tema, habiendo trabajado con ello, es posible que uno sugiera la realización de reuniones informativas, talleres, y
por último, logramos la instalación de una oficina territorial en Quintero, en donde el equipo psicosocial es el más importante. Es el que está estableciendo la relación con la comunidad, recuperando, restableciendo confianzas y sobre todo planificando labores de educación sanitaria. Pero también esto corresponde, como les digo, a una decisión de parte de un servicio de salud, no de red, sino que de una Seremi, ¿cierto? Pero en este caso, el hecho de trabajar con la comunidad permite escuchar las necesidades de esa comunidad y llevarlas hacia la institucionalidad. Uno hace de mensajero muchas veces en los ambos sentidos. Y quiero destacar en ese aspecto en la labor de transparencia que la comunidad agradece muchísimo, porque así como la señora Rosa habla de conocer cómo es la organización propia del ministerio, también el trabajo en las Ceremis, por ejemplo, que es el contacto hacia la comunidad directamente del ministerio, la gente desconoce el trabajo que se hace. Entonces, lograr conversar con la comunidad, mostrando lo que se ha hecho, transparentando los datos y escuchando sus opiniones, uno puede planificar mejores trabajos. Y de hecho, después de en julio, habiéndonos reunido para mostrar los trabajos respecto a la fiscalización y a las multas y a todas las cosas, consecuencias de los episodios enormes de contaminación del 2018 en adelante, y la presencia, por ejemplo, o no, de metales pesados en alimentos, en productos del mar, logramos diseñar un trabajo conjunto tripartito entre las universidades de consejos rectores locales, ¿cierto? Las comunidades de pescadores de Quintero y de Puchuncaví y la Seremi de Salud. Esto no se había hecho nunca. Y entonces este trabajo tiene entusiasmada a la comunidad de pescadores por una parte, pero por otro lado, no olvidemos que esto tiene que ver directamente con la salud. El daño hacia la pesca artesanal, en este caso de Quintero y de Puchuncaví, no es un daño económico, es un daño nutricional, porque en primer lugar los pescadores pescan para darle de comer a sus familias. Y eso uno lo pesquisa, no está en el discurso oficial cuando se habla del apoyo que hay que darle a los pescadores porque están perjudicados en la parte de su industria. No, lo más importante es el deterioro de su alimentación. Entonces, incide directamente. El hecho de poder vender, por ejemplo, si logramos determinar que los niveles están dentro de los parámetros aceptables, el hecho de tener un cartelito en el cual esto haya sido hecho por la comunidad en conjunto con las universidades y con el visado, ¿cierto?, del Ministerio de Salud, va a permitir que esa gente pueda comer esos productos y pueda comercializar esos productos. Entonces, estas son las crías, dijéramos, de trabajar desde la comunidad. Esto hay que tomarlo en cuenta porque es muy positivo. Ahora, yo quiero destacar que dentro de las primeras cosas que se hicieron fue desde la Seremi de Salud, en el tiempo en que me tocó estar trabajando, fue lo primero relacionarnos con la comunidad en Orcón. En segundo lugar, reunirnos con las de los organismos de emergencia y simultáneamente con los médicos de familia a cargo del hospital de Quintero. Así que, en ese sentido, la vinculación también desde la institucionalidad facilita las cosas. Otra cosa, el horario laboral es una cosa y el horario que uno disfruta por la relación con las comunidades es otra. Es verdad que uno termina recansado a las 5 de la tarde, pero cuando te dicen, mire, vamos a tomar tecito con un centro con una junta de vecinos, y vamos a aprovechar de conversar de uno u otro problema, eso ya no es trabajo solamente. También tiene que ver con amistad, también tiene que ver con este vínculo humano que nos va a facilitar la relación a futuro y con las personas. Eso. Muchísimas gracias. Rescato algunos puntos que mencionó para enlazarlo con esta próxima pregunta, donde habla de la institucionalidad, ¿cierto?, de la vinculación y el rol de la especialidad de medicina familiar comunitaria. Y dice, entendiendo que el trabajo comunitario permite abordajes de procesos sociales emergentes o no tan emergentes y más bien invisibilizados, y las determinantes sociales, ¿qué tan facilitadora u obstaculizadora podría resultar la institucionalidad para la especialidad de medicina familiar y también para los equipos de salud?
entendiendo que nosotros también somos funcionarios públicos, formamos parte de la institucionalidad, pero andamos como a contracorriente, uno pudiera pensar. Eso, queda abierta la palabra. Bueno, yo me la voy a tomar. Súper. Lo que pasa es que lamentablemente muchas de estas decisiones de abrirse exponen. Y el exponerse no está en el ADN de muchas personas y de muchos médicos también, porque la exposición implica exponerse a muchas cosas, exponerse a riesgos, exponerse a amenazas, exponerse también a cosas lindas también, pero implica riesgo, implica pérdida de independencia muchas veces, o el hecho de no tener independencia porque no se puede, porque no está bien visto. En fin, la exposición a la que tú te estás proponiendo no siempre es una opción a tomar. Y en ese sentido, la institucionalidad te la puede facilitar o te la puede dificultar. Y te puede dar un marco, por ejemplo, de referencia de lo que esto es lo que se hace aquí. Este es el alma que nosotros queremos tener acá. Pero resulta que tú hace rato que estás pensando en otras cosas. Hace rato que estás pensando en escuchar a la comunidad, estás viendo que hay otras necesidades, estás viendo, cuando estás vinculado, estás viendo que las necesidades van por otro camino. Entonces, tú tienes que utilizar esto, creatividad también, uno, para asumir el riesgo, pero creatividad para ver cómo te vas a relacionar, con quién vas a tener una mayor afinidad y buscar el apoyo de esas personas, pero también de esa institucionalidad municipal, por ejemplo. O sea, les cuento, si es una cuestión anecdótica, el alcalde Quintero y yo hemos tenido disensos y consensos a lo largo de nuestra historia, pero afortunadamente, ¿cierto? El hecho de estar yo pendiente ahí, estar presente y todo lo demás, ha hecho que él me valore y valore el trabajo que se ha podido realizar desde ese punto de vista. Hay muchas cosas que tienen que ver con cosas personales, con atribuciones de comunicación, con atribuciones también del tipo de autoridades que están a cargo. Si tú tienes un grupo burócrata, un grupo que está a cargo, por ejemplo, de una zona que le interesa el resultado, chequear el casillero, ver si se mandó el oficio, todo ese tipo de cosas, y solamente eso, va a ser difícil, va a quedar todo en manos de la iniciativa de abajo para arriba, y a veces no va a encontrar el cauce de arriba hacia abajo para hacer la comunión. Yo creo que eso es muy importante. Hay que evaluar los riesgos, y evaluar los riesgos implica buscar el camino, pero siempre buscar el camino mirando hacia la comunidad, porque de otra manera no van a entender lo que están haciendo. En el fondo van a hacer algo que a lo mejor, como decía un escritor que a lo mejor algunos de ustedes conocen, Eduardo Galeano, va a rascar donde no pica. En el fondo, pica en otra parte, en lo que es la comunidad. Y por eso nosotros tenemos que tener esta sensibilidad a flor de piel para escuchar, para darnos más tiempo a lo mejor para escuchar, pero también para compartir y hacer este intercambio más dinámico, más eficaz y más estratégico, porque lo que tenemos que administrar es poder. Y no quiero que se les olvide a ustedes, chiquillos jóvenes, hoy día que tienen todo el mundo por delante, toda la vida por delante, 30 años, 40 años de profesión, yo tengo 45 y sigo, pero ustedes tienen mucho tiempo, les va a tocar un tiempo difícil y tienen que tener esa capacidad de escucha. Así que eso, mis mejores deseos y muchas gracias por dejarme hablar de estas cosas. Sí, yo puedo opinar, ¿cierto? Claro que sí. Bueno, yo por eso hablo del cambio cultural. Cómo nosotros somos capaces de romper ese estigma que hoy día existe, que ustedes los médicos tienen que estar en el box y que nos tienen que hacer la ruta de la interconsulta y nos tienen que dar medicamentos y eso, y hasta mañana, y mañana me ven la otra parte del cuerpo y así sucesivamente durante el año y durante mucho tiempo, hasta que ustedes dicen, señora, no alcancé a prevenirlo, por lo tanto usted se tiene que ir al hospital porque usted tiene un cáncer de tal patología. Y ahí, hasta ahí quedamos, po.
Y ahí, muchas gracias, nos vemos y se terminó la relación. Entonces, cuando nosotros hablamos de ese cambio cultural, primero hablamos de que tenemos que ayudar a prevenir la salud. Y ahí hacemos cosas en conjunto. Rompimos el esquema cuando logramos hacer el Día del Niño, promover la salud con los niños, logramos generar, no sé, una oncecita, un tecito juntos, conversar. Muchas veces, nosotros vemos que los